7:40, gracias por sus comentarios. Leíamos hace unos momentos parte de las columnas de Carlos Marino y en Milenio de Raimundo Riva Palacio en El Financiero. Mencionamos que también Leo Zuckerman en Excelsior, Carlos Pusch en Milenio, Héctor de Mauleón en El Universal, hablan sobre pues estas declaraciones de Alejandro Encinas que se dieron a conocer ayer en un trabajo del New York Times, y la coincidencia como un denominador de estos artículos es, yo diría, es el título de la columna de hoy, también sobre el tema en Excelsior de Jorge Fernández Menéndez, Ayotzinapa, las pruebas fabricadas. En 1 o 2 días después de que se dio a conocer este informe de la Comisión de la Verdad, hace un par de meses, sí, mediados finales de agosto, hablamos con Jorge Fernández Menéndez, y Jorge nos dijo esencialmente lo que tiene contenido este trabajo del New York Times de ayer, aunque no conocía, desde luego, no se tenían estas declaraciones de Alejandro Encinas, y creo que lo trazas hoy punto por punto en tu columna en Excelsior. Jorge Fernández Menéndez, gusto en saludarte, buen día. Ayotzinapa, las pruebas fabricadas. Jorge. Un placer, Ciro, como siempre, contigo, con tu auditorio, con todos los amigos. Y sí, la verdad es que lo que sucede, lo que en el informe que presentó Encinas y en las declaraciones posteriores de Encinas, porque no es solamente el informe, hay declaraciones que no son pláticas de café, declaraciones oficiales de Encinas sobre asesinatos de estudiantes, aquel informe sin testar que se filtró oportunamente. Se hacían una serie de afirmaciones que eran, decíamos, inverosímiles. Y decíamos que eran inverosímiles no solamente por el contenido, por la forma en que estaban escritas, por lo que se decía allí, sino porque que servían esas capturas de pantalla, que no sabíamos si eran capturas, ahí se hablaba a veces de grabaciones, a veces de capturas, que te decía tener misteriosas, que decía tener Encinas originalmente, dejaban de lado lo que es la prueba central, me parece, en toda esta historia, que son aquellas capturas de pantalla de BlackBerry, de conversaciones de BlackBerry, que había entregado la DEA cerca de un año después de que se había cometido aquel crimen. Y era tan inverosímil y era tan de dichos todo, que dijimos, este informe finalmente se va a caer, y recuerdo que pusimos un ejemplo que a mí me parecía muy cercano, quizás a otros no, pero por la edad, pero que es el de Chapa Besanilla, con las investigaciones del asesinato de Carlos Salinas y de José Francisco Ruiz Massieu. Primero se decidió quién el asesinato de Colosio y de Carlos Salinas. Dije, no, sí, es la hora, Ciro, pero de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Y bueno, primero se decidió quién era el culpable, después se detuvo, después se trataron de buscar pruebas, y es exactamente, si vemos ahora el relato, es exactamente lo que volvió a ocurrir ahora. Bueno, dices al final de tu columna, Encinas, ahora sí, mandó a verificar el contenido de su prueba estrella y reconoció ante el New York Times que, comillas, la fuente podría haber fabricado esas capturas, se cierran comillas, y concluyes con esta frase: eran pruebas fabricadas. Por mucho menos que eso, cualquier otro investigador estaría de patitas en la calle. Y otros hasta procesados, Jorge. Sin embargo, Alejandro Encinas está en este momento en Palacio Nacional hablando de derechos humanos. Sí. Pero bueno, eso ocurre cuando tú tienes un gobierno que es 90% lealtad y 10% capacidad, es muy difícil, ¿no? Pero mira, es un tema central. Alejandro Encinas no es un investigador, nunca lo ha sido. Es un político que quiere llegar con este tema a objetivos políticos. No puedes tú como investigador decir que tienes 467 capturas de pantalla que determinan y cuentan exactamente todo lo que pasó en Ayotzinapa. Él las recibió en abril, estamos en los últimos días de octubre,
y no haberlas verificado. No puede ser que no las hayas presentado a un peritaje forense cuando estás trabajando con una Fiscalía General y con una Fiscalía Especial que tiene peritos forenses como para verificar si las capturas de pantalla son reales o no. Mira, hemos tenido montones de diferencias con el grupo interdisciplinario, pero el grupo interdisciplinario tuvo la sensatez de decirle, los mismos personajes que se supone que hablan en estos mensajes y que hablan en estos otros mensajes que nosotros tenemos, no tienen el mismo lenguaje. Desde el día 1 que aparecieron en aquel informe no testado que publicó Penny Lane en Reforma, algunos mensajes, la hija de José Luis Abarca, que extrañamente relataba con lujo de detalles qué habían hecho con los estudiantes y cómo lo habían matado en un supuesto mensaje telefónico, desmintió que ese número fuera de ella, que ese mensaje fuera de ella, que ella tuviera una sola amiga que se llamara, como decía, que... Sí. Uy, ¿se perdió? Perdió. Entonces, me parece que como investigador, Alejandro Encinas no sirve, quizás que lo pongan a defender temas electorales, que es lo que sabe, lo que ha hecho en su vida, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Ayotzinapa, las pruebas fabricadas. Muchísimas gracias a ti, un abrazo a todos. Gracias.